Qué bueno es estar acá. Dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y alegremos en él. Santiago 1:25, cuando lo encuentre dice amén. Léalo conmigo, dice así la palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gustaría que lo leyera conmigo en voz alta para sentir que todos estamos en un mismo acuerdo. A ver, léalo conmigo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, oramos en esta mañana, en este momento, Señor, que tu palabra pueda venir a nuestras vidas para traer edificación. Oramos, Señor, que cada corazón se abra para recibir esta enseñanza. Y yo oro que cada mente esté dispuesta y todo pensamiento que esté contrario a esta palabra sea quitado de cada mente y solamente seas tú quien estés hablando a tu pueblo en esta mañana. Solo tu palabra prevalezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero hablarte en esta mañana de un tema que coincide con lo que celebra esta nación el día de mañana. El día de mañana celebra el Día de Independencia, Día de Libertad. Y realmente cada nación libre celebra con orgullo el día de su independencia, ¿no es cierto? La palabra libertad o independencia son palabras grandes que merecen nuestra atención. Bendito Dios. Sin embargo, es una realidad que aunque las naciones libres celebran y disfrutan su independencia, los seres humanos que viven en esas naciones, muchos de ellos viven sin la libertad más importante, que es la libertad espiritual. Muchos que viven en un país libre no son libres en un aspecto individual y en un aspecto espiritual. Viven esclavos del pecado y sufriendo las terribles consecuencias de dicha esclavitud. Jesús dijo que el que hace pecado o el que practica el pecado es esclavo del pecado. De manera que puede haber naciones libres en el aspecto político, pero no necesariamente cada persona que vive en esas naciones son libres en el aspecto espiritual. Pero la buena noticia es que Cristo vino para traer libertad. Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Y nosotros como iglesia de Dios, como gente nacida de nuevo, realmente tenemos el privilegio de experimentar esa libertad que Cristo vino a traer. Pero es triste, iglesia, que muchas veces nosotros como cristianos no estamos experimentando esa libertad en una manera plena. Y muchos cristianos todavía, a pesar de que Cristo vino a sus vidas, están experimentando falta de libertad en algunas áreas en sus personas. Y yo quiero tratar en esta mañana al respecto. Cristo vino para hacernos libres. Y la Biblia dice que realmente debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no debemos someternos otra vez al yugo de la esclavitud. En este pasaje, Santiago llama a la vida cristiana en libertad la ley de la libertad. Y él nos exhorta a mirar atentamente en esa perfecta ley que es la ley de la libertad. Yo quiero hablarte de eso esta mañana. Yo he puesto por título a este mensaje la ley de la libertad. Ahora, ¿qué cosa es la ley de la libertad? La ley de la libertad, en primer lugar, es la palabra del evangelio. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de la cruz. Es la palabra de Dios
que habla de lo que Cristo hizo por nosotros en su muerte y en su resurrección. Santiago le llama una perfecta ley. Él dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Concuerda con el salmista en el Salmo 19 cuando dijo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. Sí, hablando sea de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento o la ley de Cristo, la ley de la libertad, es perfecta. La ley de Moisés no podía cambiar las vidas de los que trataban de obedecerla, pero no porque la ley fuera imperfecta, sino porque el ser humano pecaminoso, pecador, en su ser no puede obedecer lo que Dios exige. Y la ley fue dada al pueblo de Israel y produjo esclavitud en vez de libertad. Pero no porque la ley fuera imperfecta, sino porque el ser humano no es perfecto. El apóstol Pablo, mencionando acerca de esto, él dijo, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que sale de la boca de Dios es bueno. La palabra que sale de su boca es perfecta. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de ley, para muchos cristianos es una contradicción en términos. Hemos sido libertados del yugo de la ley. Y ahora estamos hablando de que debemos obedecer y someternos a la ley de la libertad. ¿En qué quedamos? ¿Estamos bajo una ley o estamos sin ley? Bueno, yo quiero que entendamos este concepto esta mañana. Hay dos extremos en la vida cristiana o en la teología, si le podemos llamar así. Aquellos que están sometidos a la ley de acuerdo a los conceptos del Antiguo Testamento, caen en lo que nosotros llamamos legalismo, donde se trata de ser justo delante de Dios por obedecer los mandamientos que Él dejó en su palabra, lo cual es imposible. Cada mandamiento de la ley de Dios es el estándar, lo que Dios exige, lo que Dios dice, yo quiero que tú seas como yo y yo soy de esta manera. Y en nuestra fuerza nadie puede llegar a ese nivel. De manera que el legalismo trae una continua condenación y culpa a la vida del creyente, porque nunca puede cumplir con el estándar que Dios ha impuesto. Pero por otro lado está el antinomianismo. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Esa palabra que yo la uso solo los domingos. La palabra significa así claramente sin ley. Hay creyentes que dicen, ya yo no estoy bajo la ley de Moisés, soy libre de la ley, yo no tengo por qué vivir bajo una ley. Entonces, este tipo de persona vive la vida de acuerdo a cómo quiere vivirla. Y dice, yo soy libre, Cristo me hizo libre, yo no tengo que someterme a nada. Pero esta forma de pensar, lo que trae al individuo es a un liberalismo que va a traer esclavitud a su vida en vez de libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, sin que nadie me diga lo que debo o lo que no debo, al fin y al cabo soy libre, yo estoy dando libertad a mis deseos carnales, y esos deseos carnales eventualmente van a ponerme en la misma esclavitud en la cual yo me encontraba antes de venir a Jesús. Amén. En este aspecto yo tengo aquí una ilustración que quiero que tú entiendas el concepto que estoy trayendo. Una persona llamada Jim Holmes, él escribe de esta manera y cuenta su experiencia, pero hay una enseñanza acá que concuerda con este concepto que yo estoy trayendo hoy. Dice él, cuando estaba yo en tercer grado, estaba condenado a vivir bajo una ley, la ley de la miopía. Mis ojos estaban malos y hoy se me considera legalmente ciego. No soy libre, dice él. Soy esclavo de esta ley. No hay escapatoria. Pero un día descubrí una ley aún mayor que puede superar la ley de la miopía. Se llama la ley de lentes correctivos. Dice él, cuando me sometí a la ley de lentes correctivos, se superó la ley de la miopía. ¿Se quitó la miopía? No.
todavía está allí, pero fue dominada por una ley mayor, la que me permitió ver. Ahora aquí está la cosa irónica, dice él. Se podría pensar que si yo quiero ser libre, tiraría mis lentes. Pero eso no sería libertad. Solo sometiéndome a la ley de los lentes puedo ser libre y puedo ver. Esto concuerda con lo que te estoy diciendo. Cuando tú como cristiano dices yo no tengo que someterme a ninguna ley, realmente tú estás dando libertad a tus deseos carnales y a tu persona carnal para que domine tu vida. De manera que venimos a caer en lo que el apóstol Pablo dice, que realmente usamos la libertad como ocasión a la carne. Y no debe ser así. Él dice, no uséis vuestra libertad como ocasión a la carne, sino debemos servirnos y amarnos los unos a los otros. El punto clave aquí, iglesia, es este. Nosotros como cristianos estamos y continuamos bajo una ley. Pero no es la ley de Moisés, es la ley de la libertad. Es la ley de Cristo. Es la ley de la gracia. Es un evangelio de gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, él dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Es una ley de amor. Es una ley que ha sido escrita en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De manera que cuando tú dices, yo no me tengo que someter a ninguna ley, tú te estás engañando a ti mismo, porque la Biblia dice que debemos amar al prójimo. Y eso es una ley, es la ley del amor. No es una ley de alguien que me lo impone externamente, ni es una ley de mí mismo que trato de obedecer. Es el poder y la presencia del Espíritu Santo en mí, que comienza a producir en mí el querer hacer la voluntad de Dios, como el hacer esa voluntad de Dios, de una manera donde viene a ser para mí un deleite obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Es una ley interna que opera mientras se desarrolla la vida espiritual del creyente en una respuesta a la amorosa persuasión del Espíritu Santo. Cuando tú y yo como cristianos comenzamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, Él va a comenzar a poner en nosotros deseo, sentir y fuerza para obedecer y hacer de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Bendito Dios. No es una obligación que nos trae una imposición y una condenación, sino por el contrario es un gozo, es un deleite que podemos decir como el salmista, me deleito en hacer la voluntad del Señor. Es la ley que provee libertad en el creyente para vivir como Dios manda. Jesús dijo algo muy significativo. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ese es un pasaje que muchas veces citamos de memoria y muchas veces repetimos sin darnos cuenta el significado que ese pasaje tiene. Jesús dijo así, si vosotros permanecéis en mi palabra. Habla de permanecer, habla de perseverar, ¿correcto? Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad no te hace libre por sí misma. La verdad te hace libre cuando tú conoces esa verdad. Ahora, presta atención a esto, es interesante. Cuando dice Jesús, conoceréis la verdad, el verbo conocer allí no está hablando de conocer en un aspecto teológico, teórico, intelectual, mental. Está hablando de conocer íntimamente algo. Es interesante que el verbo conocer se usa en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. La palabra o el verbo hebreo conocer en el Antiguo Testamento se usa para expresar conocimiento que se adquiere por intimidad.
Dice la Biblia que Adán conoció a Eva, su mujer, y tuvieron hijos. Une el concepto de conocer con el concepto de una relación íntima entre un hombre y una mujer en el matrimonio, donde se habla de intimidad. Cuando Jesús dice conoceréis la verdad, aunque Él está usando un término griego, pero la idea detrás de esa palabra conocer es la idea que el hebreo trae. Y cuando Él dice conoceréis la verdad, está hablando de un conocimiento íntimo del creyente con la verdad. Y la verdad no es solamente un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer su palabra. Pero no en una forma intelectual y mental, en una forma íntima, personal y por experiencia. Bendito el nombre de Jesús. De manera que la ley de la libertad opera en el creyente, en lo interior del creyente, cuando el creyente está caminando en intimidad con Cristo, en intimidad con su palabra. Dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. Es una libertad verdadera, es una libertad duradera, es una libertad que nos da gozo al corazón. Esa es la ley de la cual Santiago está hablando aquí, cuando él dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Pero en segundo lugar, yo quiero mencionarte esto. La ley de la libertad requiere nuestra participación. Muchas veces pensamos que Dios lo hace todo y nosotros no debemos hacer nada. Para experimentar una vida de libertad en nuestro ser, necesitamos colaborar con Dios. Necesitamos ser participantes, no espectadores. Amén. Y cuando nosotros tocamos este pasaje de Santiago, no podemos entender el concepto solamente leyendo el versículo 25. El versículo 25 está dentro de un contexto que es quien nos da la idea de lo que Santiago está diciendo. Y ese contexto empieza un poquito antes, en el versículo 19, o quizás un poquito antes, en el versículo 17. Yo quiero que lo mires conmigo allí en tu Biblia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, todo lo bueno viene de Dios. Todo regalo perfecto viene de Él. Verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago llama aquí palabra de verdad, y es el mismo concepto que ley de la libertad. Pero el versículo 19 dice esto, oye bien, por esto mis amados hermanos, todo hombre, y aquí incluye a la mujer también, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo quiero mencionar eso otra vez, porque cuando dice todo hombre, realmente el término hombre incluye a la mujer, todo ser humano, todo creyente, para que las mujeres no digan, no me está hablando a mí. Yo no sé si Santiago estaba pensando en las mujeres cuando él escribió esto, o estaba pensando en los hombres, pero yo creo que estaba pensando en todos. Pero él dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, si tú analizas la personalidad de mucha gente, te das cuenta que la tendencia es a ser pronto para hablar, pronto para airarse y tardo para oír. Amén. Y es por esta razón que hay tantos problemas en las relaciones humanas, incluyendo relaciones cristianas, de esposo con esposa, padres con hijos. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo participar con Dios en el poder del Espíritu para que practiquemos y vivamos esta ley de la libertad.
Nadie que es un creyente libre en su plenitud vive una vida atado a sus palabras o atado a su enojo. Oh, aleluya. No te pongas serio porque esto se está poniendo muy bueno ahora. El creyente debe aprender a controlar su lengua y su ira. Note que Santiago está mencionando aquí en el contexto de la ley de la libertad, la importancia de controlar el habla, que fue un tema muy popular en la literatura del Antiguo Testamento, principalmente los libros de la sabiduría. Por ejemplo, el libro de Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 17, 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Si tú necesitas ahorrar algo, es palabras. Sé alguien ahorrativo. Quizás tú ahorras energía eléctrica, ahorras dinero, ahorras muchas cosas, pero Dios te pide que ahorres palabras. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Wow, qué tremendo, ¿no es cierto? Santiago está hablando aquí de un principio muy básico en el creyente. Él nos está plasmando la ley de la libertad, pero Él nos está enseñando que nosotros debemos participar con Dios para experimentar esta libertad en nuestra vida. Y lo que Él nos pide hacer es ser prudentes, ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué también oímos? Es una buena pregunta que tú te puedes hacer. ¿Qué también oímos? Yo me quedo maravillado. Muchas veces yo predico acá y hay personas que me dicen: pastor, como usted dijo cuando estaba predicando. Y lo que cita no es nada de lo que yo dije, ni es nada de lo que yo pensé, pero así lo entendieron. O sea, es un concepto muy básico. Para poder entendernos necesitamos prestar atención más que hablar. Quizá por eso los hijos se quejan de sus padres y se quieren ir del hogar, porque dicen: mis papás no me entienden, mis papás no me oyen. Solo me hablan y me regañan y me exigen, pero no escuchan lo que yo quiero decirles. Por eso hay problemas entre esposo y esposa, porque cada uno quiere exponer su punto y hablar su opinión, pero no escuchar lo que el otro necesita hablar. Necesitamos aprender a ser oidores más que habladores. Aleluya. Amén. ¿Estás aquí todavía? Dilo conmigo, eso salió bien. Necesito aprender a ser mejor un oidor que un hablador. Oh, aleluya, eso es bueno. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nuestras palabras están conectadas con nuestras emociones. Y si somos personas de un temperamento un poco difícil, lo que hablamos expresa ira, expresa enojo, y nuestras palabras producen heridas en otras personas. Nuestras palabras son palabras ofensivas o palabras que simplemente no edifican. Palabras llenas de incredulidad, de duda, de temor, de rencor, de amargura, de resentimientos. Y es sabio aprender a controlar nuestras palabras. Pero hay algo que yo entiendo acá que es muy complicado hacer. El mismo libro de Santiago nos dice que la lengua es un pequeño miembro que controla todo nuestro cuerpo, pero que está llena de veneno mortal y que nadie la puede controlar. Capítulo 3, no lo quiero leer ahora porque no tengo tiempo, pero después en tu casa lo puedes leer. ¿Cuántas cosas habla Santiago del poder de la lengua en un aspecto negativo? Dice: muchas personas doman animales salvajes, pero esas mismas personas no pueden controlar su lengua.
La lengua es un miembro pequeño, pero que tiene gran poder. Es como un barco grande que con un pequeño timón, el timonel va controlando esa embarcación. Es como un freno que se pone a los caballos, que realmente puede frenar ese animal tan grande o dirigir sus pasos. La lengua es un miembro pequeño, pero tiene gran poder. Y es incontrolable. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar mi lengua, que la misma Biblia dice que es un miembro incontrolable? Pareciera haber una contradicción acá. Pero cuando leemos un poquito más en este pasaje vamos a entender. Una vez más lee conmigo acá. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, oye ese por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora yo quiero detenerme un poquito en este versículo, porque aquí hay algo que tú necesitas aprender o recordar. Santiago dice, la única manera que yo puedo hacer para controlar mis palabras es controlando o cambiando lo que llena mi corazón. Aleluya. O sea, nadie puede controlar la lengua, pero podemos controlar la lengua cuando cambiamos lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra lengua está conectada a nuestro ser interior, lo que llena tu espíritu, o mejor dicho, lo que llena tu alma, lo que llena tu ser interior, es lo que tú vas a hablar con tus palabras. Si tu corazón está lleno de odio, tú vas a hablar palabras de odio. Si tu corazón está lleno de resentimiento, tú vas a hablar palabras de resentimiento. Yo me quedo maravillado, pero puede haber un matrimonio de 20 años de casado y todavía hay resentimiento en alguno de los cónyuges por algo que pasó 15 años atrás. Y cuando la persona habla de su cónyuge, está hablando en un sentido de resentimiento y de rencor de algo que sucedió tan lejano atrás en el tiempo, pero todavía lo guarda en su corazón y no puede impedir que de lo que abunda su corazón, su boca habla. La única manera que yo puedo controlar mis palabras es cambiando el contenido en mi corazón. Amén. Hay personas que solamente hablan para expresar dudas, para expresar temores, para expresar incredulidad. Necesitamos cambiar el contenido de nuestro corazón. Por eso dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y la palabra desechar es una palabra que se usa cuando tú te quitas una ropa y te pones otra. Desechar, despojarte de algo. Quitarte algo de encima. Debemos desechar toda inmundicia. Todo lo que no edifica. Todo lo que no nos ayuda. Tú tienes que examinar lo que hay en tu corazón. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no está hablando del corazón físico que bombea la sangre. Está hablando de tu persona interior. Yo tengo la responsabilidad de guardar mi corazón. Dios no lo va a hacer por mí. Mi esposa no lo va a hacer por mí. Mis hijas no lo van a hacer por mí. Ustedes no lo pueden hacer por mí. Yo necesito hacerlo por mí. Tú necesitas hacerlo por ti. Necesitas tomar tiempo en tu vida y examinar lo que hay en tu corazón y guardar lo que hay allí. Y si no es bueno lo que hay allí, sacarlo y llenar tu corazón con algo que sea edificante, algo que sea bueno, algo que sea puro, algo que sea limpio, algo que sea de Dios, para que cuando tú hables lo que hay dentro salga. Amén. Aleluya. No puedes decir que eres una persona que vives libre en Cristo si tus palabras hablan solamente palabras para herir a otros. Y después decir, perdóname, no quise decir eso. No, tú eres esclavo de tu lengua entonces.
Eres esclavo de tus propias palabras entonces. Y si eres esclavo de tus palabras o esclavo de tus emociones, no eres realmente libre. Pero yo te estoy hablando en esta mañana de la ley de la libertad. Dios dice en su palabra, tú y yo podemos ser libres de verdad. Porque el que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Oh, aleluya. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Cuando tú analizas tu vida, es bueno que pienses acerca de esto. ¿Qué está entrando a tu corazón las 24 horas del día? ¿Con qué estás tú en contacto? ¿Estás viendo programas de televisión varias horas al día? ¿Qué es lo que están transmitiendo esos programas? ¿Te edifica? Llena tu vida con algo que da gloria a Dios y que va a ayudarte a experimentar una vida abundante. O simplemente te está bombardeando tus oídos y tu corazón con la filosofía de este mundo, con el estilo de vida de este mundo que está bajo el sistema satánico. Bueno, pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo es todo el mundo menos tú. Tú eres tú y el mundo es el mundo. Sí, nosotros necesitamos aprender a ser diferentes. No tenemos que ser lo que los demás son. Vivimos en un mundo que cada uno quiere ser como Vicente. Yo no sé si hay algún Vicente aquí, pero no es nada personal. Pero el dicho dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y queremos ser como los demás, pero hay cosas que los demás hacen que no edifican tu vida. No importa cuán bien queremos quedar con el amigo, con la amiga, con el hermano, con el familiar o con el compañero de trabajo. Si lo que él o ella hacen no te edifica, es más sabio ser un poquito diferente de como ellos son. ¿Qué es lo que entra a tu corazón? ¿Qué es lo que entra a tu vida? Es tan importante porque lo que entra a tu vida es lo que va a salir en tus palabras. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. Oye bien esto. Lo que va a cambiar mi forma de ser, lo que va a cambiar mi vocabulario, lo que va a cambiar y va a controlar mis emociones, es la palabra que yo recibo de Dios. Amén. Es la palabra que esta palabra es pura, esta palabra es limpia. La Biblia dice es una palabra purificada 7 veces. Es una palabra que está realmente a la prueba. No hay contaminación. Lo que sale de la boca de Dios es limpio, bendito el nombre del Señor. Es tiempo para que tú y yo entendamos que necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios para que entonces nuestra boca se abra para hablar la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre, recibid con humildad. Pero me gusta la frase que Santiago usa acá. Mira el versículo 21 otra vez. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra implantada me llama la atención. Ahora, la palabra implantada significa la palabra plantada dentro. Santiago está aquí hablando en acuerdo con lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús estaba enseñando sobre la parábola del sembrador, Él dijo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en un terreno, parte cayó en otro, etc. Pero Él dijo algo muy interesante. Lucas capítulo 8, verso 11 dice Jesús que la semilla es la palabra de Dios. Y el corazón del ser humano es el terreno donde la palabra, que es la semilla, cae. Tú puedes tener un semillero en tu casa de diferentes plantas y los puedes tener allí en un rincón de tu casa, muy bonito, muy limpio, muy organizado, pero ninguna de esas semillas va a producir nada hasta que las siembres.
La semilla por sí misma no tiene el poder para germinar y producir una planta a menos que sea sembrada en buena tierra. ¿Me estás entendiendo? De la misma manera, la palabra de Dios, que es una semilla espiritual, no tiene ningún poder en las páginas de la Biblia. No tiene ningún poder cuando tú solamente la escuchas, pero no la haces o no la practicas en tu vida. No la siembras en tu corazón. La palabra que va a cambiar mi vida es la palabra que yo siembro en mi corazón. ¿Cómo yo siembro la palabra en mi corazón? Cuando yo la escucho, cuando yo la medito, cuando yo razono de acuerdo a esa palabra y no en contra de ella. Oh, presta atención, esto está interesante. Tú no vas a edificar tu vida por oír un sermón cada domingo. Tú no vas a experimentar la ley de la libertad en tu persona por venir a la iglesia y escuchar un mensaje o una enseñanza y salir y decir ya estuvo. No, ya no estuvo. Esa palabra tiene que ser sembrada en tu corazón. Esa palabra tiene que ser meditada en tu mente. Esa palabra tiene que ser puesta allí en tu sistema de manera que tú te sometas enteramente a lo que esa palabra dice y no razones en contra de lo que esa palabra dice. Hay 1000 razones para razonar, valga la redundancia, contrario a la palabra. Hay mucha gente que puede decir, pastor, yo no entiendo, pero mire que yo leo la Biblia todos los días y yo no cambio. Pastor, yo no entiendo, pero yo me sé versículos de memoria, pero no puedo cambiar. Todavía estoy esclavo a esto, estoy esclavo a lo otro, este hábito me está dominando. No puedo, pastor, yo no entiendo, yo no me pierdo un servicio. Yo me paso el día cantando alabanzas. ¿Dónde está el problema? Yo te digo una cosa, el problema no está en Dios. Su palabra es pura y es poderosa. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, el problema no está en Dios. No dejes que el diablo engañe tu vida. Hay mucha gente que se engaña diciendo, no, es que la palabra no está bien traducida. Y estoy yo leyendo una palabra que realmente es la traducción de alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, posiblemente esa palabra no tiene poder. No dejes que el diablo te engañe de esa manera. Dios ha sido lo suficientemente sabio para tocar hombres en este mundo capaces de traducir la Biblia de diferentes lenguajes originales de una manera lo suficientemente precisa para que mantenga el mismo mensaje que él entendió que debía tener cuando los escritores originales lo escribieron en sus respectivos idiomas. Amén. Si tú tienes una Biblia en inglés, o una Biblia en español, o una Biblia en chino, o una Biblia en japonés, si es la Biblia, es la misma palabra de Dios en el idioma de tu preferencia. Amén. La Biblia dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Nadie puede decir, es que Dios me reveló esto a mí y no te lo reveló a ti. No, la palabra de Dios no es de interpretación privada. El Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios a escribirla es el mismo Espíritu Santo que hace que tú y yo podamos entenderla y apropiarla y vivirla en nuestra persona. No dejes que el diablo te engañe. Note lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ay, pastor, yo no entiendo. Si yo no me pierdo un sermón, pero yo no cambio. Ok, no dejes que el diablo te engañe. Si tú no te pierdes un sermón, pero tú no cambias, algo está pasando con tu manera de oír ese sermón. Si tú estás leyendo tu Biblia y tú no cambias, algo está pasando con tu manera de leer. A lo mejor no lees bien. Yo conocí un señor en mi país que se llamaba Modesto Salas. Y él aprendió a escribir.
y escribió. ¿Y sabe cómo puso? Maleta sola. Nada que ver. O sea, hay personas que pueden leer lo contrario porque no leen bien. Ese es otro problema. Pero realmente cuando tú pones atención a lo que tú estás leyendo o escuchando y permitiéndole al Espíritu Santo a dar la revelación a tu mente, abrir tu mente, abrir tus ojos espirituales, como la canción que cantábamos, el Espíritu de Dios se encargará de hacer esta palabra entendible a tu vida y lo suficientemente poderosa para que toque esas áreas de tu persona que están bajo esclavitud y experimentes una libertad completa. Aleluya. Aleluya. Estamos tratando del poder de Dios, no estamos tratando del poder de hombres. Esta palabra tiene poder para cambiar la vida del más difícil que exista en esta tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero dice la palabra, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Satanás es el engañador. Él vino a Eva y le dijo, es que Dios no te dijo toda la verdad. Si tú comes del fruto de ese árbol, tus ojos serán abiertos, serás como Dios, tendrás sabiduría especial. El enemigo siempre quiere hacerte ver que Dios no te dijo todo. La palabra tiene error, la Biblia tiene error, eso no es lo que el mensaje quiere decir, eso es lo que dice, pero esa no es mi opinión. Esa es otra manera de interpretar. Pastor, pero eso es lo que usted enseña, pero esa no es necesariamente mi opinión. Yo te digo una cosa, tu opinión a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Y así debe ser contigo también. A ti no te interesa mi opinión. Mi opinión no te puede salvar. Mi opinión no te puede liberar. Lo que yo tenga, la opinión que yo tenga de la palabra, a ti no te va a hacer ningún bien o ningún mal. Es palabra o es una opinión humana. Lo que importa es lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Aleluya. Aleluya. Cuando tú abres tu corazón para que Dios abra tu mente y te enseñe la palabra, Dios es lo suficientemente inteligente y sabio para hacer posible que tus ojos espirituales se abran y tú puedas entender con claridad. Este libro no fue escrito para universitarios y genios. Este libro fue escrito para todo aquel que puede creer. Aleluya. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Jesús habló a un pueblo de acuerdo al lenguaje popular de aquel entonces. Cuando él habló con pescadores, él habló en un idioma que los pescadores lo podían entender. Cuando él habló a gente que se ocupaba de la agricultura, él usó palabras que tenían que ver con la agricultura para hacerse entender. Dios no escribió este libro para genios. Dios escribió este libro para gente humilde que reconoce que tiene necesidad de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que tiene deseo de oír, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Me está entendiendo esta mañana? Sí, no hay razón por qué tú no puedes ser una persona libre. No hay razón por qué tú tienes que estar atado a un temperamento que nadie te puede resistir. No hay razón por qué tus palabras salen de tu boca más rápido que tus pensamientos. No hay razón. Ese es tu ser humano natural, ok. Tú dices, pero pastor, es que así era mi abuelo. Ok, así era tu abuelo, pero ahora tu Padre Celestial es otro. Jesucristo es el modelo de tu vida. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo? El apóstol Pablo dijo, todo lo que es puro, todo lo que es limpio, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Sé hacedor de la palabra, no solamente oidor, engañándote a ti mismo. No razones contrario a la verdad de la palabra. Ponte de acuerdo con ella y vas a ver que hay victoria. Si Dios dice es por ahí, no diga Dios, no, es por allá. Dios dice es por aquí porque, bueno, a mí me gustaría más ir por allá. Ok, pero así no vas a ir a ningún lado. Dios sabe más que tú. Si Dios dice por aquí,
Lo más sabio es ir por dónde. Aunque mi mente no lo entienda. No depende de mi mente, depende de Él. Él sabe lo que hace. Él es el piloto que va dirigiendo mi vida. Y yo debo dejarme dirigir por Él si quiero llegar a una vida de éxito. Amén. Amén. Imagínate que tú te subes a un barco o a un avión y tú le dices al piloto, quítate, yo quiero pilotear. Yo quiero estar seguro que yo voy a llegar a donde yo quiero llegar. Yo no confío en ti. Tú no estás haciendo muestra de que eres inteligente. ¿Ok? Tú tienes que someterte a ese piloto. Y tú tienes que pensar, Él sabe más que él estudió para esto. Él es el que sabe, Él es el que tiene el control, no yo. ¿Cómo vamos a querer que Dios se quite del control de nuestra vida y controlar nuestra vida nosotros solos? No vamos a llegar a ningún lugar con éxito. Esa no es la ley de la libertad. La ley de la libertad me dice que me debo someter a la palabra de Dios. Y ser un hacedor, no solamente un oidor. Mira versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿qué? Su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La persona se mira en el espejo, ve que está un poquito despeinado y se arregla un poquito y se mira y ya estoy bien y se va. Pero cuando pasa un rato ya se olvidó. Amén. Pero dice acá el versículo 25, mas el que mira atentamente, con atención, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. No bienaventurado en lo que oye, pero bienaventurado en lo que hace. O sea, la ley de la libertad resulta en una vida bienaventurada. La persona obediente a la palabra del Señor es bienaventurada. Ahora, oye bien, esta palabra bienaventurada significa ser inmensamente feliz, dichoso. Pero esta palabra tiene otro significado también, es la palabra griega makarios. Jesús usó mucho esta palabra en el Sermón del Monte, cuando él dijo bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, etc. Menciona mucho esa palabra. Pero esta palabra también significa ser favorecido. Alguien que recibe y experimenta el favor divino. Y aquí me gusta esto. Cuando tú te propones ser un hacedor de la palabra, cuando tú te propones ser alguien que no solamente te conformas con oír, sino tú quieres que esa palabra sea sembrada en tu corazón, a través de meditación, a través de pasar tiempo memorizando la escritura, repitiendo con tu boca lo que la palabra dice. Esa palabra va a ir produciendo una imagen interior de tu persona, según Dios dice que tú eres. Déjame ponerlo en esta manera antes de terminar, a ver si me puedes entender. Cuando yo miro en la palabra de Dios, dos cosas pasan. Número uno, la palabra de Dios, este es el espejo del alma. Yo me miro en el espejo de mi casa y me veo tal cual soy físicamente. Pero yo me miro en el espejo de mi casa y yo no puedo ver mi alma. Yo no puedo ver mis emociones. Yo no puedo ver mis pensamientos. ¿Verdad que no? Pero cuando yo miro la palabra, ese es el espejo de mi alma. Yo veo allí mis emociones. Yo veo allí mi voluntad. Y yo veo allí mi razonamiento. Mi forma de pensar. Amén. Yo veo allí lo que Dios dice que está erróneo conmigo. Cuando yo voy a la palabra, yo voy a dejar que Dios me confronte. Porque allí Dios me va a decir, hey, te estás portando mal. No es así como yo quiero que tú seas. Pero hay otro aspecto. Cuando yo voy a la palabra, en la palabra Dios me dice quién yo soy en Cristo. Lo que yo tengo en Cristo. Lo que yo puedo hacer en Cristo.
mi identidad espiritual en Cristo. Cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta, yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo voy a la palabra, yo veo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta que en cualquier situación que yo esté, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Cuando yo voy a la palabra y persevero en esa palabra, yo estoy recordándome todo el tiempo qué clase de persona yo soy en Él. Cuando soy como alguien que mira en el espejo su rostro natural y se va, es como alguien que dice, ok, yo soy nueva creación en Cristo, pero cierro la palabra, me olvido de ella, y cuando me enfrento en la vida diaria, me olvido de qué clase de ser humano en Cristo yo soy, y entonces me encuentro con temores, me encuentro con problemas, me encuentro con situaciones de las cuales parece que no hay esperanza, y mi vida espiritual se cae. Pero cuando yo me mantengo perseverando en quién dice Dios que yo soy, eso produce en mí una bienaventuranza. Porque el Espíritu Santo comienza a hacer en mí. La Biblia dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me libera de la ley del pecado y de la muerte. Comienzo a caminar en victoria, en triunfo. De triunfo en triunfo. De triunfo en triunfo. De triunfo en triunfo. Y soy bienaventurado en lo que hago. Comienzo a experimentar el favor de Dios sobre mi vida. Cielos abiertos sobre mí. ¿Por qué? Porque Dios dice, me gustas. Me gusta lo que haces. Me gusta lo que haces, voy a colmarte de mi bendición. Me gusta lo que haces, voy a llenarte de mi bendición. Comienzo a experimentar el favor de Dios, de manera que gente alrededor de mí puede ser que no experimente el favor de Dios. Dios me trata de una manera preferencial, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que estoy queriendo agradarle. Y Él me declara bienaventurado. Dios quiere declararte a ti bienaventurado o bienaventurada, lleno del favor de Él, lleno del favor de Él, lleno del favor de Él, lleno del favor de Él. Dios le dijo a Josué, todo lo que haces prosperará. O sea, cuando tú medites en la palabra y guardes lo que está escrito allí, tú vas a hacer prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Sí, el salmista dijo en el Salmo 1 que la persona que se deleita en la ley de Jehová es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Antes que tú puedas ver que hay una vida victoriosa que tú estás viviendo, tú debes comenzar a verte victorioso en ti. El meditar en la palabra, el sembrar la palabra en tu corazón va a cambiar la imagen que tú tienes de ti mismo. Paul Ricoeur, un escritor, dijo esto: si deseas cambiar la obediencia de un pueblo, debes cambiar su imaginación. Si tú quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar la imagen que tú tienes de tu persona. Si tu imagen es negativa de ti mismo, siempre vas a proyectar negativismo. Siempre vas a proyectar esclavitud. Siempre vas a proyectar lo que tú miras dentro de ti. Pero esta palabra tiene el poder para cambiar la imagen que tú tienes de ti mismo y poner en ti la imagen de un hombre en Cristo, de una mujer en Cristo, victorioso, victoriosa por el poder del Señor, capaz de hacer lo que Dios dice y experimentar ese poder en la vida en una manera práctica. Es la ley de la libertad. Termino con estas palabras. Lo que hace feliz a una persona no es la lectura de la palabra, sino es obediencia a esa palabra. Disfrutar la vida cristiana no es esclavitud. Hay alguien que dice, yo no quiero meterme mucho en esa religión porque no, yo quiero solamente, no, me gusta lo que hace, me gusta, pero yo no me quiero meter mucho, yo no quiero, no. Piensa que vas a sentir esclavitud. No, disfrutar la vida cristiana no es esclavitud. Disfrutar la vida cristiana es libertad maravillosa.
es entrando en la ley de la libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta ley hay una vida victoriosa que nos espera en medio de un mundo difícil. Pero Cristo será glorificado en ti. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Acuérdate, Dios quiere que tú mires con atención esta perfecta ley en tu vida, que es la ley de la libertad. La libertad que Cristo te ha dado. La libertad que costó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. La libertad que ahora debemos darle gracias a Dios por ella cada momento. Y si hay alguien que puede decir yo soy libre, es un cristiano. ¿Tienes las herramientas para ello? ¿Tienes el amor de Dios? ¿Tienes una nueva vida que Dios te ha dado? ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? ¿Tienes su palabra? ¿Tienes el nombre de Jesús? ¿Ángeles de Dios están a tu alrededor? ¿Tienes todos los ingredientes que se necesitan para ser un hombre verdaderamente libre, una mujer verdaderamente libre? Aleluya, dale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh.